Acabamos de terminar las respuestas de pacificación personal, que son pasar por alto ofensas menores, dialogar y negociar. Si esto no funciona, que esto lo tienes que intentar una vez, 2 veces, 3 veces. Somos trinitarios, ¿verdad? Por lo menos 3 veces. Si no funciona, entonces tienes que mandar a traer un mediador, una persona que te ayude con el proceso. Y entonces están las respuestas de pacificación asistida, que también son 3. Mediación, ahí está el texto de Mateo 18, 16. Manda a traer un testigo, un mediador, mediación. Ahí les va, en el manual tienen definiciones ya técnicas. Definición. Yo como consejero presento principios bíblicos. El aconsejado decide. Esto es bien importante. Mediación. Yo como consejero presento los principios bíblicos. El aconsejado decide. Si no está ahí, anótelo, por favor. Mediación. Y ahí tiene usted una definición del autor, ¿verdad? Mediación. Yo presento principios bíblicos. El aconsejado decide. El primer gran error de los consejeros en las iglesias, pastores, líderes, es decirle a las personas qué hacer. No les diga qué hacer. Ese es un error inicial. Cierto, tú escuchas a la persona, escuchas todo lo que está pasando, claro que tienes una opinión y es muy fácil decirla, mira, tienes un problema aquí, esto es lo que no debes de hacer. Pero lo que tendrías que hacer, porque esta es una técnica que vas a usar literal, paso a paso, es presentarle la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a esta situación que estás pasando? ¿Ok? Y entonces tratas con las personas. Por ejemplo, las personas que tienen la tendencia a escapar del conflicto pueden tener un ataque de ira, pero esas personas no gritan, no maldicen, no dicen malas palabras, no azotan la puerta, simplemente salen corriendo. Pero eso no quiere decir que no están enojados. ¿Ok? Las personas que tienen la tendencia a atacar el conflicto argumentan, gritan, levantan la voz, insultan, pasan la agresión, dicen malas palabras, al punto de que nos quieren arrojar un sartén. Mi tendencia como hombre es a atacar. Yo trato de convencer a las personas con un argumento, una y otra y otra y otra. Esa es mi tendencia. No digo una sola mala palabra, pero los trato de envolver para que hagan lo que yo quiero. Es mi tendencia. Tengo que aprender a no hacerlo. Y trabajo todos los días en eso. ¿Ok? Mi tendencia entonces es, no me haces caso, te agredo. ¿Ok? Entonces, es vital en el proceso, cuando hablamos de un mediador, que el mediador escuche, presente lo que la palabra de Dios dice y ayude al aconsejado a que él descubra, hay que guiarlo, a que descubra en la Biblia lo que Dios dice al respecto de su situación. Y entonces el aconsejado descubra lo que Dios quiere que él haga. Cuando él descubre lo que Dios quiere que él haga, eso tiene un poder tremendo en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque si no, la gente dice, si tú le diste un consejo y funciona, la gloria la tiendes a recibir tú. No, mi pastor es una, ¿cómo dice aquí la gente muy inteligente? En Monterrey le decimos que son una cuerda, una reata, no sé cómo dirán aquí. ¿Cómo dice aquí la gente muy inteligente? Pila. Mi pastor es una pila. Cada vez que da consejo, no, eso es bueno. Y entonces, ¿quién está recibiendo la gloria? Soy el pastor, el consejero. Y es importante que como consejeros le demos la gloria a Dios. Cuando ellos reciben claro, eso lleva más de una sesión. Consejo, si va a dar consejería, las sesiones tienen que ser de 50, máximo de 60 minutos, no más. No se siente 3 o 4 horas a tratar un asunto. Le va a dar la vuelta, va a quedar bombo, se seca la boca, se le va el hambre. Bueno, a mí no se me va el hambre, ¿verdad? Pero se me amarga el apetito, sí, pero el hambre no se me va. Entonces, es importante que lo trate entre 45 y 60 minutos
una vez a la semana. Yo recomiendo de 8 a 12 semanas por asunto. Vamos a tratar un asunto. Y entonces le presentas, le defines el conflicto. Cuéntame, ¿qué te trajo aquí? Y te platica. Le defines conflicto y le explicas cómo lo que está pasando es una diferencia de opinión o propósito que frustra las metas o deseos de alguien. Le explicas respuestas de escape, le lee. Ahí en consejería no tienes que ir corriendo como yo lo estoy haciendo aquí. Yo estoy corriendo porque este es un curso de 40 horas y tenemos como 6. ¿Ok? Pero lees la Biblia, le explicas, puedes leer el libro de texto. El libro de texto está lleno de ejemplos de escape, de huida, de suicidio, lleno de ejemplos de litigación, agresión o asesinato. Le explicas. Es muy poderoso en consejería que tú cuentes lo que te pasa a ti y cómo te pasa a ti. Eso es vital. ¿Ok? No tenga pena. Dios, nadie de los que estamos aquí. Este es el concepto de iglesia. La iglesia no es un club de santos. La iglesia es un hospital. Todos, incluyendo el pastor, están enfermos. El único que camina sano en este hospital se llama Jesucristo. Amén. Entonces, los pastores, los consejeros, es importante que entiendan que esto es un proceso y la mediación es eso. Yo le presento principios bíblicos, mi aconsejado decide. Y es importante que mi aconsejado entienda que es la palabra de Dios quien cambia la mente y el corazón. Lo vamos a ver más adelante, pero esto es una afirmación que está más adelante en el curso. Su deber, presentar la verdad de Dios de manera clara y persuasiva. El deber de Dios es cambiar personas. ¿Se acuerda de la historia de las bodas de Caná? Se acabó el vino. María quiere intervenir y Jesús le dice que no se meta. Fantástico argumento para hablar de la intercesión de María, ¿verdad? Si Jesús no le hace caso. ¿Ok? Ya, Jesús toma el asunto en sus manos y les pide: llenen estas tinas de agua. Siglo I, ¿de dónde sacaron el agua? No fueron a la toma de agua, pusieron una manguera y llenaron las tinas, ¿verdad? En esa época no había. ¿De dónde sacaron el agua? De un pozo. ¿Y dónde está el pozo en la propiedad? Al fondo y abajo. Hay que sacar el agua, cargarla y ponerla. Pregunto, ¿no tenía Jesús poder para llenar esas tinas con agua? Amén. No, más difícil, ¿no tenía poder para llenarlas directamente de vino? Amén. ¿Por qué no lo hizo? Porque Dios no va a hacer lo que a usted le toca hacer. ¿Qué hizo Dios? Te escogió antes de la fundación del mundo. Encarnó a Jesucristo. Murió por tus pecados. Mandó a su espíritu. Toca tu corazón. Eso se llama regeneración. Cuando te empieza a caer el 20, no eres cristiano y te empieza a caer el 20, te duele tu pecado, te habilita con fe verdadera y entonces puedes recibir el don, el regalo de la vida eterna, y en ese momento ocurre la conversión, el llamamiento eficaz, la adopción, la justificación. La justificación es el acto judicial que ocurre en el cielo una sola vez y para siempre, donde yo soy declarado justo. Por eso el ladrón en la cruz, esa misma día, fue a dar al paraíso. Pero en ese momento, y hasta el momento de nuestra muerte, cuando venga Cristo por segunda vez, lo que ocurre primero, empezamos lo que la Biblia llama proceso de santificación progresiva. Es decir, hoy soy más santo de lo que era ayer, mañana seré más santo de lo que soy. Proceso de santificación progresiva. Pablo lo ilustra como una carrera. Prosigo el blanco, a la meta. ¿Estamos bien? Entonces, eso es importante. La mediación no es más que un discipulado uno a uno. Es poderoso, es eficaz. Los no creyentes no tienen problema con venir a mediación. Si tenemos tiempo, voy a explicarles cómo usar el método para... Yo planté 2 iglesias. Yo llegué a una ciudad sin conocer a nadie. Y en 5 años levanté una congregación de 150 personas, con ancianos, con diáconos. No hicimos evangelismo, no repartimos folletos, no hicimos campaña. Yo llegué e instalé un consultorio de consejería bíblica y empecé a dar consejería bíblica. ¿Qué hice? Visité a todos los pastores de la ciudad. No todos, hablé como con 300 pastores. La gran mayoría me tiró a loco. Pero 30 pastores, en promedio, el 10% de sus pastores me tomó la palabra. Pastor, soy un consejero certificado.
Yo tengo mis títulos que lo garantizan, me pego mis títulos, tengo mi muro de la humildad, ¿verdad? Tú vas con un consultorio y ves el muro de la humildad del doctor, sí tengo yo el mío. Pongo mis títulos para que la gente vea que no soy improvisado. Y le ofrecí al pastor, yo te ayudo con tu consejería, me lo mandas con una carta, yo le voy a ofrecer 8 sesiones gratis de consejería. Y al final te lo voy a mandar con una carta. Me firmaban una carta por el costo de las 8 sesiones de consejería y lo mandaba con una carta de regreso con su pastor. Ahí viene el asunto. ¿Qué creen que hacían estos cristianos cuando sus amigos no cristianos tenían problemas? No los mandaban con su pastor, los mandaban conmigo. Y yo les cobraba. Y los no cristianos financiaron la plantación de una iglesia. Fueron evangelizados. Los que fueron evangelizados y se convirtieron en miembros, ya no les cobré porque eran miembros. Los que no se evangelizaron, seguían pagando, financiando la obra del Señor. Poderoso, porque los no cristianos no tienen problemas con pagar consejería bíblica. No soy psicólogo, no soy psiquiatra, es importante. Somos consejeros bíblicos. Entonces, eso, ahora, no sé si en estas diapositivas, déjenme echarle un ojito. No, aquí no está. Si está más adelante lo vamos a ver. Pero aquí es importante. Si son no cristianos y es consejería bíblica, básicamente es, cuénteme qué le pasa. Me cuenta qué le pasa. Y le explico, no soy psicólogo, no soy psiquiatra. Estoy certificado en consejería bíblica. Usted puede tomar un certificado de 10 materias, puede tomar una maestría y certificarse. Hay muchas formas de certificarse. Puede tomar un asociado y certificarse. El punto es este. Soy consejero bíblico. Y entonces lo que te voy a ofrecer es esto. Y lo que después uso es una cosa, un método de evangelismo que se llama evangelismo explosivo. Que si lo conocen, ¿no? Sí. Entonces es fantástico. Porque a mí nunca nadie me ha dicho que no. Claro, yo no soy el Espíritu Santo, y yo no sé cuántos de esos son verdaderas conversiones. Eso lo vas viendo con el tiempo. Pero el método es fantástico. El método tiene 2 preguntas de diagnóstico. Entonces yo le digo a las personas, tienes un problema de prioridad. Vamos a poner tus prioridades en orden. ¿Quién es número 1 en tu Biblia, en tu vida? En general la gente te dice que Dios, sus hijos, la familia. Y no importa lo que te diga. En otro tiempo yo pensaba como tú. ¿Me permites hacerte una pregunta? ¿Estás pidiendo permiso? Generalmente te dicen que sí. Supongamos que mueres y vas al cielo, sale Jesús a recibirte y Jesús te pregunta, Esaú, ¿por qué razón te debo dejar entrar a mi cielo? No importa que te conteste, pero ellos te pueden contestar, pues que soy muy buen católico y voy a la iglesia y a misa, o soy un buen ciudadano, hago buenas obras, no le hago mal a nadie. Religión, buenas obras. Te ayuda a identificar en qué está creyendo. Y le contestas, en otro tiempo yo pensaba como tú. ¿Me permites explicarte cómo yo tengo la certeza de vida eterna y cómo tú podrías tenerla hoy? Pero antes, ¿me permites hacerte otra pregunta? Y la segunda pregunta es, sale Jesús a recibirte y te pregunta, Esaú, ¿por qué razón debería dejarte entrar a mi cielo? ¿Qué le contestarías? No importa qué te conteste. En otro tiempo yo pensaba como tú. Y entonces empiezas el bosquejo. Gracias, hombre, Dios, Cristo, fe. La vida eterna es un regalo, no se compra, no se gana, no se merece. La Biblia dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ilustras. ¿Cómo entiendes mejor esto? Cuando entiendes lo que le dice acerca de Dios. Y la Biblia enseña acerca de Dios 2 cosas básicas. Esaú, Dios te ama y Dios no quiere castigar tu pecado. Le citas la Biblia, lo ilustras. 2, Dios es justo y la Biblia dice, no dejarás sin castigo al culpable, la paga del pecado es muerte. Esaú, Dios tiene que castigar tu pecado. Parece una contradicción, ¿verdad, Esaú? Porque te estoy diciendo, Dios te ama y no quiere castigar tu pecado. Te digo, Dios es amor, no quiere castigarte. Dios es justo, tiene que castigarte. ¿Cómo resuelve Dios esta aparente contradicción? Dios resuelve esta aparente contradicción en la persona de Jesucristo, quien siendo totalmente Dios y totalmente hombre, murió por tus pecados. Le citas la Biblia, lo ilustras. El método tiene ya las ilustraciones, no las tienes que aprender, no las tienes que inventar. ¿Cómo entiendes mejor esto? Cuando entiendes lo que la Biblia dice acerca del hombre. Y la Biblia dice una verdad acerca del hombre. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice, no dejarás sin castigo al culpable. La Biblia dice que los hombres somos pecadores. Defines pecado, explicas que todos los pecados son iguales, lo ilustras.
Vas a entender mejor esto cuando entiendas cómo se recibe este regalo. Este regalo se recibe a través de la fe. La fe es la llave correcta que abre la puerta del cielo. Pero hay cosas que llamamos fe que no son fe verdadera. E ilustras. Por ejemplo, yo fui pastor en la frontera entre México y Estados Unidos del lado mexicano. Y los hermanos que pasaban al lado americano me llamaban: pastor, por favor, ore para que nos toque verde. Van entrando a México, no quieren pagar sus impuestos y van a arriesgarse a que el semáforo les toque verde. Y yo les decía: no, hermano, paga tus impuestos y no voy a orar por ti. Paguen sus impuestos, ¿no? Si van a declarar, pues declaren sus impuestos. Y entonces, pues es importante, porque creen que Dios es un salvavidas. Alguien que les va a poner mágicamente el semáforo verde. La gente no tiene trabajo. Pastor, ore para que tenga trabajo. Y cuando tiene trabajo se desaparece en la iglesia. Pastor, me quiero casar. Y cuando se case no vuelve a la iglesia, porque piensan que Dios es un casamentero, o una bolsa de trabajo, o protección civil. ¿Hay protección civil aquí? Cuando hay una inundación, te rescatan. En México se llama protección civil. O los bomberos. Está incendiando la casa y quieren que lo pagues. Esa no es fe verdadera. Hay otro tipo de fe falsa, sí, la fe histórica. Hay gente que cree en Jesús como tú y yo creemos, un héroe nacional de la revolución, de la independencia, Simón Bolívar. Hay gente que cree en Jesús como tú y yo creemos en Simón Bolívar. ¿Quién no cree en la existencia de Simón Bolívar? ¿Cómo sabes que Simón Bolívar existe? Pues que fui a la escuela y hay evidencias históricas de que existió. En México yo pongo el ejemplo con Benito Juárez, ¿verdad? Benito Juárez está en el billete de 20 pesos y lo subieron de categoría al billete de 500 pesos. Es el billete más alto en México. Y entonces todo el mundo lo conoce. Todo el mundo conoce cómo era. Pero ¿cuántos de nosotros o actualmente pudimos ser ese mi Simón? Pues no, porque el hombre murió hace mucho. Y entonces fe verdadera es arrepentirte de tus pecados, transferir tu confianza donde la tienes a Cristo Jesús. Ahí se ilustra. Supongamos que esta silla es idéntica a la que todos ustedes tienen. Supongamos que la silla donde estás sentado es tu casa, es tu trabajo, es en lo que tú confías. Y si yo te digo que esta silla es Cristo Jesús, si te estoy diciendo que fe verdadera es transferir tu confianza de donde la tienes a Cristo Jesús, ¿qué tendrías que hacer en este momento si esta silla es Cristo Jesús? Sentarte aquí. ¿Qué hace la gente? Jesús, eres bello, eres amor. Yo quisiera entregar mi vida, pero estoy bien con mi trabajo. Y eso es lo que hace la gente. Le preguntas, ¿todo lo que he dicho hace sentido para ti? En el método te dicen que 9 de cada 10 personas te van a decir que sí. Lo guías en una oración de fe y entonces le ofreces consejería bíblica, porque le vas a enseñar a leer la Biblia y a orar. Con un no cristiano se hace así. Ahora, lo tienes que hacer en una sesión de 1 hora. Lo escuchas 15 minutos, le explicas esto en otros 15 o 20 minutos y luego le resuelves sus preguntas, le enseñas a leer, le entregas una Biblia, le enseñas a orar muy rápidamente y lo mandas a su casa con tarea. Y empezamos sesión por sesión a tratar el asunto. Respuestas de escape, respuestas de ataque. ¿Sí me entienden? Ya vamos trabajando poco a poco el método. Respuestas de pacificación personal, le enseñas a pasar por alto ofensas menores, 4 preguntas, 4 respuestas, lo enseñas a dialogar, lo enseñas a negociar y lo enseñas cuándo debe pedir ayuda y buscar un mediador. En ese momento tú eres un mediador. ¿Se entiende esto? ¿Es claro? Eso es importante. Arbitraje. Ahí va mi definición de arbitraje. Ahí en el manual tienen ustedes una definición. Arbitraje. Yo presento principios bíblicos como consejero. Yo decido. Esto es importante. Solo un consejero debidamente certificado y entrenado puede hacer arbitraje. En el contexto de la iglesia, de las iglesias presbiterianas y reformadas, el consejo pastoral, el pastor y los ancianos pueden hacer arbitraje. Pablo dice en Romanos que ¿por qué llevan los asuntos a un juez civil? ¿Acaso no hay hombres sabios en medio de ustedes? Es muy común en América Latina que vas a construir una casa y hay un albañil en la casa. No contrates al albañil, porque contratar a un hermano es un problema. Deberías de poder contratar al hermano, y si tienes un problema, lo debemos resolver en la iglesia. ¿Sí me entienden? Pero esas cosas pasan. Yo tengo 30 años haciendo consejería de manera profesional. En los últimos años ya lo hago muy esporádicamente porque me dedico a la academia, pero lo sigo haciendo para ciertos casos en particular, cuando me lo piden personas que conozco de muchos años y me piden un favor. Pero explico esto.
En 30 años yo he hecho 3 arbitrajes. Les cuento el caso. Los nombres no son reales para que usted no los pueda identificar. Juan y Juanita. Juan y Juanita tienen casados 15 años, tienen 2 hijas. Él tiene su propio negocio, ella es ama de casa, intenta hacer sus propios negocios desde la casa, pero tiene un problema con el control del dinero y nada completa en la casa. En un momento de discusión por el dinero, él le mete una cachetada a Juanita. Juanita se indigna, se pelean y le pide el divorcio. Cuando Juan y Juanita llegan conmigo a consejería, estaban en la etapa final del divorcio. Lo que faltaba era dividir las propiedades para poderlo firmar y no se podían poner de acuerdo. Me cuentan toda la historia, me explican todo lo que está pasando y yo les pongo 2 o 3 condiciones. Condición número 1, tienen que venir a consejería juntos, aunque vengan por separados, tienen que venir a la misma sesión, una sesión él, una sesión ella, y luego juntos, una sesión, uno y uno, y luego juntos, por lo menos 12 a 18 sesiones, porque era un problema grave. Van a venir al templo, a mi iglesia, se van a congregar juntos, se van a sentar papá Juanito, Juanita, Juana primera y Juana segunda. Se van a sentar con sus hijas y van a escuchar la palabra de Dios, porque sus hijas y Dios no tienen la culpa de sus problemas. Ustedes son responsables de sus problemas. ¿Está claro? Segunda condición. Tercero, si se divorcian, me van a hacer la promesa que durante un año van a venir a la iglesia en esas condiciones y van a seguir trabajando en consejería. Obviamente lo primero que intenté es reconciliarlos, estaba en un punto muy quebrada la solución, entonces decidimos hacer un arbitraje. El problema era el dinero. Y entonces me trajeron las escrituras, las cuentas bancarias, todas las propiedades. Hay una película mexicana, no sé si la han visto, de Pa' mí, Pa' tú. Si no, búsquenla por ahí. Yo repartí para mí, para tú, no, para mí no me tocó nada. Esto es para ella, esto es para él, esto es para ella, esto es para él. Esta casa se va a vender, la van a vender en 2, esto y esto, este se va a quedar con esto y con esto. Hicimos el escrito y lo llevamos con un notario público para que se pusiera por escrito, firmaron. Yo decidí, ¿ok? Firmaron y el divorcio salió ipso facto. Pero ellos siguieron en consejería. La historia breve es que al año y medio los volví a casar. Ella me decía, es que yo no lo amo, pastor. Y luego me dice, pastor, no sé cómo pasó, pero no lo amo a este hombre. Nunca dejó de amarlo, es que estaba muy enojada por la cachetada que le pegó, y él estaba muy enojado porque amaba más su dinero que a su mujer. Cuando quitamos el dinero del medio, se acabó el problema. Ahora, no es fácil, llevó un año y medio. Entonces, es un proceso. Yo explicaba el otro día, sí, la Biblia dice, no separe el hombre lo que Dios unió. Si Dios lo unió, no hay poder de diablo, de ángel, de espíritu, de demonio, de adivinación que tenga más poder que Dios. Amén. Si Dios no lo unió, no hay ningún poder en el mundo que los pueda mantener juntos. El divorcio a veces, en casos muy específicos, cuando haces un arbitraje, es la solución. Lo que yo recomiendo antes del divorcio es, la misma Pablo recomienda, que se separen y se dediquen a la oración y el ayuno. Pero es bien difícil. Pero ese yo recomiendo, antes de cualquier cosa, sepárense. Usted generalmente sacas al hombre de la casa. Usted se sale de la casa, pero va a estar viniendo a la iglesia y haciendo esto, y ella va a estar haciendo, y le pones un consejero. Es un proceso, pero el arbitraje es algo que un pastor debidamente capacitado, entrenado, un cuerpo, pero es una cosa que evitamos hacer, porque tienes que decidir sobre las propiedades materiales de otros. Y los dos tienen que firmar que se van a sujetar a tu autoridad. Se hace con temor y temblor. Yo tengo 30 años, yo he hecho 2 o 3, no más. Evito hacerlos, ¿ok? Porque es una responsabilidad muy grande. ¿Cuál es el extremo de las respuestas de pacificación asistida? La disciplina de la iglesia. Cada iglesia, según su tradición, tiene un proceso de disciplina. Les explico el de la iglesia donde yo soy miembro para que sirva de ilustración. En la Iglesia Nacional Presbiteriana, sí intentaron pasarlo por alto 1, 2, 3 veces, no funcionó.
Lo intentaron dialogar, tomaron acuerdos y el acuerdo se rompió, negociaron y la negociación se rompió 1, 2, 3 veces, buscaron un mediador y lo intentaron 1, 2, 3 veces, buscaron un arbitraje 1, 2, 3 veces, nada funciona. En ese momento lo reportamos al consejo de la iglesia, en el caso de nosotros se llama consistorio. Él o ella presentan una carta con 2 testigos presentando una acusación formal. A él o a ella se le comunica que está siendo acusado por un pecado y se empieza un proceso judicial dentro de la iglesia. Él tiene 15 días para presentar pruebas de cargo y descargo y el consejo se constituye en tribunal judicial y van a decidir sobre el asunto con oración, con ayuno, con temor, con temblor. Tienen que estar todas las pruebas a favor y en contra. Y tienen que decidir con sabiduría. Esa decisión puede implicar una amonestación, una reprensión, la suspensión de los privilegios como miembros en plena comunión, la deposición, si son ancianos o diáconos, o sea, los dejan de ser, o la excomunión. Depende de la gravedad del pecado. La excomunión solo es posible si la persona persiste en su pecado y no muestra arrepentimiento e insiste en vivir en su pecado. Cada iglesia tiene un proceso de disciplina diferente, pero Mateo 18 los lleva de la mano en un proceso. Nada debería ser disciplinado en la iglesia sin pasar por los 5 pasos anteriores. Generalmente en la iglesia las cosas llegan al punto de la disciplina sin haber pasado por los 5 pasos anteriores. Y entonces ese es realmente a veces el problema. Los pastores que están aquí conocen los asuntos. Son cosas complicadas. No es fácil. Es realmente difícil el asunto. ¿Ok? Dice la palabra, este es el texto de 1 Corintios 10, 31 al 11. Ahora, el conflicto provee oportunidades. Hay 3 oportunidades que el conflicto nos provee. Esto es bien importante. Oportunidad número 1. Glorificar a Dios, mostrar quién es Dios, cómo es Dios y qué está haciendo Dios. ¿Quién es Dios? Dios es rey, controla, gobierna y decide. ¿Cómo es Dios? Dios es bueno y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a su bien. Esto es conforme al propósito de Dios. Dios permite que Satanás nos tiente, pero no es para que caigamos en pecado. Y Dios nos pone pruebas, pero no es para que caigamos, es para que nuestra fe se fortalezca y cada día nos parezcamos más a Cristo. Dios es bueno, aunque a veces a nosotros no nos parezca. ¿Y qué está haciendo Dios? Dios intervino en la historia, en Jesucristo, se metió en nuestra historia, nos entregó un Redentor, ofreció el pago por nuestros pecados y podemos ser libres por la obra de Jesucristo. Así que glorificamos a Dios de 3 maneras. 1, confiando o confiar en Él. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Dios es Rey. Yo glorifico a Dios confiando en el control soberano de Dios sobre todas las cosas. No hay nada que ocurra en este mundo que salga del control de Dios. Ni uno de los cabellos de mi cabeza cae si no es su voluntad. Para los que están peloncitos, es la voluntad de Dios que estés peloncito. Y es la voluntad de Dios que estés greñudito. Ahí les va la historia. Yo tengo bastante pelo, como usted puede ver, pero le voy a confesar algo. Después de los 40, me salió un clarito aquí. Tengo un clarito aquí. Tengo bastante pelo alrededor y tengo pelo ahí. Pero como soy calvinista se me ve la calva. Y me preocupé, me voy a quedar pelón. Pero después de 2 o 3 años me di cuenta que ya no va a caer más, que solo se ve la clara. Y mire, no se ve porque estoy bien acomodadito. Está bien acomodadito mi pelo. Sí, claro, mi peluquero lo sabe, ahora lo saben ustedes y los que están en la transmisión lo van a saber. Pero nadie más, y espero que quede entre nosotros, ¿verdad? Entonces, y yo me preocupaba por mi pelo, pero hay cosas más importantes que estar pelón. He ido a Cuba. ¿Sabes cuánto gana un pastor en Cuba? $25 al mes. ¿Sabes cuánto gana un doctor con 3 especialidades en Cuba? $30 al mes. En Cuba, Venezuela le regalaba petróleo a Cuba.
Toda la electricidad se genera a través del petróleo. Y Cuba vendió el petróleo. Y no tienen petróleo. Y sus plantas de petróleo son tan viejas como la Revolución Cubana. Y hay apagones de 8, 10 y 12 horas en el interior del país. En alguna época de la historia, Castro quitó todos los medios de combustión, de gas, de leña. Todas las cosas para cocinar comida en Cuba son eléctricas. Y si no hay luz, ¿cómo cocinas? Y el refri no sirve porque no se puede guardar la comida, se echa a perder. Un pastor me platicó en Cuba que hubo una época en su vida en que eran él, su esposa y sus 2 hijos y una naranja a mediodía. Pelaban la naranja y la partían en 4 para comer. Y a veces él se quedaba sin comer para que sus hijos comieran un pedacito más de naranja. Y nosotros en México y en Colombia en particular, no comemos 3 veces al día. Esa es como una referencia nutriológica. Nos echamos 3 y 4 y 5 y un tintito y un... La primera vez que vine aquí a Colombia me asusté porque me ofrecieron una aromática. Cuando yo era joven en México, a la aromática le llamábamos a la marihuana. Entonces, pastor, ¿quiere una aromática? Y yo, oh, qué abiertos son aquí, ¿verdad? Écheme la aromática y ahí me traen un té. ¿Ok? ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Entonces, tengo que confiar en que Dios gobierna el mundo. ¿Cómo glorifico a Dios? Número 2, obedeciéndole. ¿Qué es lo que usted ya tiene escrito ahí? ¿Cómo es Dios? Dios es bueno. Y porque Él permite que todas las cosas pasen para mi bien, tengo que aprender a obedecer. 1995. Yo estudiaba en el Seminario Teológico Presbiteriano de Ciudad de México. Me caí de un segundo piso de cabeza. Fractura de cráneo, clavículas, costillas y cadera. Cuando yo era joven, yo soy contador público de profesión. Trabajé 1 año para juntar 1 año de colegiatura e irme al seminario. Y yo quería irme a la selva lacandona, a trabajar con celtales, que es la etnia que vive, celtales y lacandones. Hice varios viajes misioneros con mi profesor del seminario. Yo quería ministrar entre celtales. Estuve estudiando celtal. Todavía me sé unas palabritas. Me sé el Salmo 23. Tati Dios, ja pastor, mayum bix mashuyux tukel. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo quería trabajar en esa etnia. Cuando me caí de cabeza, cuando caí de coma, convulsioné. La ambulancia tardó 45 minutos en ir por mí. Mis papás, que vivían en el sur de México, llegaron a la Ciudad de México en la noche y el doctor le dijo a mi padre y a mi madre: Señor, señora, su hijo no va a pasar la noche. Y si pasa la noche va a quedar afectado de sus facultades mentales. Loco sí quedé, pero por la locura de la predicación. Amén. El doctor dijo: no se va a poder casar. Me casé. Yo soy de esos pastores que se casaron con una mujer bonita, 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 y yo soy feo. Que la gente ve al pastor y el pastor está feo y la esposa bonita, bonita. Eso me pasó a mí. Dijo: no se va a poder casar, no va a tener hijos. Tengo 3, no va a volver a estudiar. Tengo 3 licenciaturas, tengo 3 maestrías, acabo de terminar un doctorado. Dijeron, pero Dios tiene poder. Y yo pasé varios meses en coma, varios meses en recuperación. Al fin regresé al sur de México. Tomé 1 año de rehabilitación. Cuando empecé a predicar, un anciano me sostenía en este brazo y otro anciano me sostenía en este brazo para poder ponerme de pie. Y no quise regresar al seminario de la Ciudad de México. Un pastor de Monterrey me fue a ver a mi casa y me invitó a estudiar en Monterrey. En Monterrey me casé. Tengo 30 años viviendo en Monterrey. Desarrollé un ministerio urbano. Planté 4 iglesias. Y Dios me dio el ministerio de la consejería. Yo pienso a veces, Señor, no se ocupaba la violencia.
¿Para qué tanta violencia? Si baja una luz del cielo y me dices, aún no vas a ir a la Selva de la Candona, te vas a ir a Monterrey. Pero Dios es bueno. Y nosotros somos necios. Y Dios trató conmigo con amor, con cuidado. Tengo 3 nietos hermosos. Al rato les muestro foco porque me encanta presumir. Y Dios ha sido bueno conmigo. Y entonces glorifico a Dios obedeciéndolo. A veces parece que todo lo que está pasando, Dios perdió el control. Pero 1, Dios es rey. Él tiene control. 2, Él es bueno y lo hace para nuestra bendición. Yo no estaría parado hoy aquí con usted si no me hubiera caído en 1995. Porque Dios tiene un plan para su vida, como lo tuvo para la mía. Glorificamos a Dios obedeciéndolo. Y número 3, glorificamos a Dios reflejándole. ¿Quién es Dios? Dios es rey. Confío en Él. ¿Cómo es Dios? Él es bueno. Lo obedezco. ¿Qué hizo Dios? Entregó a su Hijo Jesucristo en mi historia. Me llamó y me llamó a su ministerio. Y entonces mi deber es reflejar su poder a través de mi vida. Yo no soy la persona más culta que usted vaya a conocer. Tengo amigos que son unas lumbreras. No sé si algunos conocen a Jaime Morales, lo van a leer porque es un tipo espectacular, tiene una mente fotográfica, ha escrito como 70 libros, es un tipo impresionante. Pero no lo eligieron a él en el puesto que estoy yo, me eligieron a mí. No soy el más inteligente, no soy el más capaz. Yo le aseguro que en el mundo hay 40, 50, 100, 200 personas más capaces, más inteligentes, más altas. Mi jefe, mi predecesor es un hombre de 2 metros 2, 2 metros 3, holandés, el doctor Hegeman. Y yo mido como la mitad del doctor Hegeman. Hago la mitad de su trabajo nada más porque es proporcional al tamaño, ¿verdad? Y un día íbamos caminando en República Dominicana y empieza a caminar, pero cuando da un paso son como 3 o 4 míos, yo tengo las piernas cortitas. Y como a las 2 cuadras voltea y yo vengo atrás caminando y se voltea, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque él muere, si ve así a su radio, pues yo estoy abajo. Yo lo veo todo el tiempo así, ¿verdad? ¡Aquí estoy! Pero no tiene que ver con la altura, ni tiene que ver con el chaparrito. Este color dorado, es un regalo de Dios. Y Dios nos hizo a su imagen y semejanza, amén. Y yo debo de reflejar su carácter. Yo uso pupilentes porque mis ojos son azules. Me pinto el pelo en negro, me lo aliso todos los días para que ustedes no me tengan envidia. Porque quiero mostrar a Cristo, no es mi cara, no es mi rostro, no es mi habilidad, es el rostro de Cristo, amén. Entonces, el conflicto me permite la oportunidad de glorificar a Dios, confiando en Él, obedeciéndolo y reflejándolo. Es importante esto que voy a decir. Ahí está escrito en su libro. Cristo oró para que tuviéramos unidad como evidencia de que le pertenecemos, para que el mundo creyera en Él. La gente en el mundo ve cómo nos amamos, cómo nos tratamos, cómo nos perdonamos, y ellos quieren eso. Adelante usted va a encontrar Juan 17 del 20 al 23, que es la oración sacerdotal de Jesús, una parte de la oración sacerdotal de Jesús. Así que nos preguntamos en todo momento, ¿cómo puedo confiar y reflejar a Cristo en esta situación? Esa es la pregunta que me hago. Oportunidad número 2, servir a otras personas. Es importante que aprendamos a servir a otras personas. ¿Cómo servimos a otras personas? 1, ayudándoles a sobrellevar sus cargas.
que se toleren, que se perdonen las cargas los unos a los otros. ¿Cómo servimos a otras personas? Ayudándoles a cambiar por medio de la confrontación con mansedumbre, es decir, con honor, con respeto y con cuidado. Le tengo que decir su pecado, pero lo tengo que hacer con honor y con cuidado. Y tercero, ¿cómo sirvo a otras personas? Enseñándolos y animándolos a través de tu ejemplo. Cuando le cuento, cada cosa que le cuento de mi vida personal, es importante para los pastores. Cuando yo cuento algo de mi vida personal que involucra a mi esposo, a mis hijos, yo me senté con cada uno de ellos, les expliqué lo que voy a decir y pedí su permiso. Si no tengo su permiso, se llama chisme y murmuración. ¿Está claro? Porque a veces ilustramos. A veces vamos a visitar a una persona y luego pues se acomodó para el sermón y lo soltamos y la persona se sorprende y ya no nos quiere contar nada. Aguas con eso, ¿ok? Todo lo que le estoy contando yo, tengo permiso. Le voy a contar una historia. Tengo permiso. Estaba plantando una iglesia al norte de la ciudad de Monterrey, en un municipio que se llama San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Estábamos plantando la iglesia, no teníamos templo, rentábamos un salón cada domingo, así es que yo hacía oficina en el comedor de la casa y estoy en el comedor de la casa escribiendo mi sermón. En un momento de crema espiritual, estoy yo aquí intenso, el Señor me está hablando. Baja la niña, que hoy tiene 27, que tendría unos 10 o 11, y me dice mi mamá que vayas por un garrafón de agua. Y yo me ofendí. Soy el siervo de Dios, estoy escribiendo el sermón, esta mujer no entiende. Claro, estaba refundido, pero me levanté y agarré el garrafón, ¿verdad? Porque si no voy por el agua me va peor. Agarro el garrafón y tú me vas a acompañar y nos vamos. Y hay Oxxo aquí, ¿verdad? Ya hay Oxxos aquí, ¿verdad? Patrocinador oficial de este curso. No, es mentira. Ojalá nos patrocinara. Llevé a mi hija a un Oxxo. No sé aquí, pero ahí hay varias marcas de garrafones. Yo llevo a una marca de garrafón. Ya está el dependiente, quiero un garrafón, le hago así y voy a estar los garrafones. Y no hay garrafón de mi marca, entonces dejo un garrafón, agarro un garrafón de otra marca, lo pongo en el mostrador y el dependiente me dice, ¿trajo un garrafón de esta marca? Sí. Y mi hija tiene unos ojos grandes, que se abrieron como platos. Pagué, fui. Llegamos a la casa. Dígale a su madre que ahí está el agua que quería. Me senté en mi sermón otra vez. Empecé a escribir. Y el Señor me metió un garrotazo, y otro garrotazo, y otro garrotazo. Doblé mis rodillas, Señor, soy un mentiroso, soy un manipulador. El pecado está en mi corazón y me brota fácil. Le pedí perdón a Dios. Silvia Ivonne, venga para acá. ¿Qué pasó? ¿Se acuerda que fuimos al Oxxo? Sí. ¿Se acuerda que el del dependiente dijo que trae un garrafón de esto? Sí. Eso se llama mentira, manipulación y engaño. Es pecado. Ofendí a Dios y la ofendió usted. Ahora me va a acompañar al Oxxo. Fuimos al Oxxo. Traje al dependiente, mandé a pedir al gerente o el que dirige. Pasó esto y esto y esto, vengo a pedirle perdón y vengo a pagar. El agua más cara de mi vida, $15. ¿Perdí autoridad con mi hija? No. Serví a mi hija a través de mi ejemplo. Y le mostré que los pastores también lloramos. Ah, mira la novela. Los pastores también pecamos, que somos todos los días y tenemos que pedir perdón. Y mi hija, yo gané autoridad con mi hija en vez de perderla. Entonces, cuando tú estás dando consejería, no cuente mis ejemplos, aunque están grabados. Yo le doy permiso porque los cuente. Claro, una pequeña regalía. Pero, cuente sus ejemplos, cómo Dios está obrando en su vida. Muéstreles que Dios es poderoso. Porque entonces usted en la psicología, si hay psicólogos, es una ciencia que yo admiro y respeto. Yo tengo una maestría de corte psicológico y hay cosas en la psicología muy útiles. Un test de personalidad es fantástico. Cuando contestas bien un test de personalidad, el psicólogo te empieza a hablar y te puedes decir, parece que se metió a tu casa y te está espiando. No, tú contestaste un test de personalidad y estás diciendo cómo hacer, como lo hice yo hace rato con las parejas. Parece que me sé su vida, pero no, nadie viene a chismear, es que tengo muchos años de experiencia. Y en un test de personalidad le puedo decir al señor, a la señora, cuando ella se enoja usted hace esto y esto, y la gente abre los ojos. Es un test de personalidad que hay un montón de tests que ayudan con el asunto y te entrenan para hacerlo. Bien, pero cuando tú hablas de lo que Dios está haciendo en tu vida,
Eso tiene un impacto poderoso en la vida. De eso, recuerde, la consejería es un discipulado uno a uno. Le estás mostrando el camino a Cristo. Y entonces Él sabe, tu aconsejado, que tú eres. En la psicología o en la psiquiatría, te vas a decir, no te involucres con tu paciente. En la consejería bíblica, involúcrese con su paciente. Comprométase con su paciente. No es su paciente, es su hermano, es su discípulo. Amén. Entonces, eso es radicalmente la consejería bíblica. Oportunidad número 3. El conflicto nos permite la oportunidad de crecer cada día para parecernos más a Cristo. Esto es vital e importante. En el conflicto tenemos que aprender a crecer para parecernos a Cristo. Yo no me quiero parecer a David, porque David era un bribón. Sí, era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero el hombre que se subió al techo de su palacio, no sé qué tan grande era su palacio, echó un ojito acá, vio a Betsamé bañándose y dijo, ya pienso yo, ¿verdad? Estoy parafraseando, no está en la Biblia eso, ese no está en la Biblia. Y entonces le manda a traer su general, oye, ¿con quién está casada? Con fulanito, pónmelo hasta el frente, donde caen las bombas. No había bombas, ¿verdad? Primero que va a morir. Murió y fue a consolar a la viudita. ¿Se acuerdan? Y Dios lo manda a traer con el profeta Natán, le cuenta la historia, ese hombre debe de morir. ¿Se sabe la historia, verdad? Entonces, ese hombre eres tú. Y Dios condena al hijo de esa pareja a morir. Y David escribe el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y de mi maldad y límpiame de mi pecado. Predique la historia y luego predique el Salmo 51 juntos, es poderoso. Y lea la historia completa. El niño se murió. No quiere decir que Dios no perdonó a David. No quiere decir que Dios no perdona nuestros pecados. Dios perdona nuestros pecados. Y muchas veces nos deja las consecuencias para que crezcamos y nos parezcamos más a Cristo. Por eso David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pero yo no quiero parecer a David. Yo no me quiero parecer a Pedro. Yo no me quiero parecer a ninguno de los héroes bíblicos. Yo me quiero parecer a Cristo. Amén. Me parezco a Cristo, 1. El conflicto nos ayuda a recordar nuestra necesidad de Dios. Es a Dios a quien yo necesito. Es Dios quien puede cambiar mi vida. Es Dios quien hace las cosas. Crezco para parecer más a Cristo. 2. Nos ayuda a descubrir pensamientos y actitudes pecaminosas. Nos damos cuenta que a veces, hermanito, Dios te bendiga, qué gusto me da verte, y estás pensando, ojalá se lo tragara el Señor con un rayo a este infiel. ¿Qué pasa en México? No pasa aquí, ¿verdad? 3, crezco y me parezco más a Cristo porque nos provee oportunidades para practicar actos piadosos. Les platico. Yo plantaba una iglesia en la ciudad de Monterrey. La iglesia creció a un número que ya no lo podíamos controlar. Traje un copastor. Yo me equivoqué. ¿Conocen el modelo de Rick Warren? ¿Se acuerdan de Iglesia con Progreso? Que es un boom, ¿va? Entonces yo fui a Saddleback, hablé con Rick Warren y literalmente copié y pegué y nombré un pastor de administración, un pastor de evangelismo, un pastor de educación. Todos los líderes eran pastores y me traje un copastor. Teníamos 47 grupos pequeños. Yo atendía entre 38 y 39 grupos pequeños. Andaba por todo el área metropolitana de Monterrey, corriendo de un lugar al otro, atendiendo grupos pequeños. Los pastores me decían, pastor, ya pare, porque ya no podemos con tanta gente. Y el punto es que a la hora del sermón, mi copastor y mis pastores se salían para no escuchar mi sermón. Estaban conspirando contra mí. Historia breve, la iglesia se divide. Ellos se llevan la mitad de la iglesia se iglesia se queda conmigo. Es como si se muere un hijo. Gente que le dedicaste tiempo, amor, lo entrenaste, los cuidaste, les enseñaste el evangelio. 7 puñales aquí en mi espalda. Están las señas. Están. Y Dios dice un hacha. Porque no estás cuidando ese frente. Estás cuidando a Satanás, al mundo, los malos deseos pecadores, pero no estás cuidando a tus copastores. Historia breve, porque no voy a entrar en detalles. Fue difícil.
Pasó 1 año y medio, 2 años, habían 2 congregaciones. Nosotros teníamos un sistema para escuela bíblica de vacaciones que llamábamos campo de verano, que con el entrenamiento se vendían las botargas. ¿Sí saben qué son las botargas, verdad? Es un pájaro gigante y metes un adolescente dentro del pájaro, o un águila gigante como de peluche, pero gigante. Esa es una botarga. Entonces comprábamos todo con botargas porque teníamos apoyo de gringos, teníamos mucho dinero. Y entonces terminamos nuestro campo, como todos subimos fotos, y después suena mi teléfono en mi oficina, ring, ring, ring. Es el pastor que se llevó media iglesia. Hola Esaú, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Bien, ¿cómo está de salud? ¿Cómo está Ivonne? ¿Cómo están los niños? ¿Todo bien? Oye, me di cuenta que tienes las botargas del campo de verano, ¿me las prestarás? Sí, ¿cómo no? Con una condición. ¿Cuál es la condición? Yo te las entrego lavadas de tintorería, me las entregas lavadas de tintorería. Mete un adolescente ahí en verano a 50 grados centígrados. Esa cosa huele a poder juvenil. Y entonces, y no metas un adulto porque uno se puede morir de un ataque al corazón adentro de una cosa de esas. Y se las llevó. Y entonces me acordé, este fue el que se llevó media iglesia. Pero en mi corazón no tengo rencor. Le pude haber dicho, ¿cómo te atreves a pedirme si te llevaste media iglesia? Pero no vino a mi mente. Le presté las botargas, se las presté bien, me las regresaron en tiempo y forma. Actos piadosos. Fácil, no es fácil. Pero usted tiene que mostrar a Cristo en su corazón. Amén. Amén. Así que un pacificador, vamos adelante, un pacificador no ve el conflicto como un obstáculo que en la loma resbalosa o le sacas la vuelta o la atacas de frente. No es la manera de tratar con el conflicto. Un pacificador ve el conflicto como una oportunidad para glorificar a Dios, servir a otros y crecer cada día para parecernos más a Cristo. Mayordomía quiere decir que no medimos el éxito por resultados, sino por fidelidad. Claro, la fidelidad produce fruto al 30, al 70 y al 100 por 1. Pero primero es la fidelidad a la palabra del Señor. Mayordomía quiere decir, requiere una perspectiva correcta de Dios. Nada sucede al azar, ni siquiera el sufrimiento del conflicto. Dios siempre está obrando algo bueno, incluso cuando sus propósitos no son claros. A veces parece que todo se salió de control, que Dios perdió el control, que no me está escuchando, pero yo le aseguro que Dios tiene control. Que Dios es bueno y que Dios interviene en la historia. Y Dios tiene poder. Esa es nuestra lección número 1. Muy bien. En su material, en la página número 19, si no me equivoco, dice aquí 19, mijo. Sí, página número 19, usted tiene un ejercicio que se llama las respuestas al conflicto en la Biblia. Es una cosa que ya puedo hacer con lo que yo le estoy explicando hoy. Vamos a hacer rápido el ejercicio para que nos ayude, así como están sentados en sus mesas. Voy a enumerar, a ver si me ayudan porque mi vista no es muy buena. Ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 de aquí. Y entonces ustedes son 6, 7, 8 y 9. De ahí de la lista, 9. Los de la mesa de atrás son 10, 11, 12 y 13. Sigan la lista ahí. Luego 14, 15, 16 y 17. Todavía hay números aquí, sí, 17. 18, ya está lista. 19, 20 y 21. Solo ahí está 20. Hasta ahí, entonces ya está ahí, 20. ¿Ok? Hasta el 20. Muy bien. Ahora, vamos a hacer uno en cada mesa, pero les voy a dar, ¿a qué hora son? Son 11:37. Le voy a dar 10 minutos. Cada uno va a leer el pasaje bíblico que le corresponde. ¿Ok? Va a buscar la cita y aquí va a contestar.
¿esto que está pasando es una respuesta de escape o ataque? Si es escape, es negación, es huida o es suicidio. Si es ataque, es litigación, agresión, asesinato. ¿Qué es? ¿Es positivo o es negativo? Generalmente todas son negativas porque no son respuestas bíblicas, a menos que sean las respuestas del centro. Pasar por alto ofensas menores, dialogar, negociar, mediación, arbitraje, disciplina. ¿Ok? Hay de todas aquí. Y recuerden, la huida, si la integridad de la persona está en riesgo, es una respuesta positiva, aunque sea una respuesta que no es bíblica. ¿Estamos bien? Bien. Trabajen todos 10 minutos con su pasaje y su respuesta. Si se dan cuenta, el ejercicio es muy interesante porque nos desafía en la práctica, con un texto bíblico, a revisar qué está pasando con ese asunto en particular. Vamos a hacer el 2 de aquí, por favor. ¿Quieres leer solo la oración del número 2, el enunciado número 2? ¿Qué dice el enunciado número 2? Agar a la persecución de Sara. ¿Ok? ¿Ya? ¿Hizo una respuesta? Es de escape. ¿Es huida? Es positiva. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Ok? Es importante esto, lo estamos platicando ahorita en la mesa. Lamentablemente vamos un poco rápido porque tenemos poco tiempo. Recuerden, esto sería ideal hacerlo en 40 horas o 4 semanas. Pero el punto aquí es este. Tienen que intentar sentarse. En esta materia no hay cuestionarios. Tienen que hacer los ejercicios. Para acreditar la materia y recibir sus 3 créditos y su calificación, tienen que hacer todos los ejercicios, hacer las lecturas que están ahí, escribir un pequeño ensayo académico para poder recibir el grado, el registro. Ahora, es importante que hagan el ejercicio y que lo hagan todo. Ya todos tenemos la respuesta número 2, que es huida, que es positiva. Aunque no es una respuesta bíblica, no podemos animar a las hermanas o a los hermanos, porque hay mujeres que golpean a sus maridos. También pasa, ¿ok? Que se queden con su agresor. Son situaciones bien complejas. Él o ella tiene que denunciar y él o ella tiene que estar convencido que tiene que salir. ¿Ok? Pero no podemos decirle a la persona, hermana, aguante porque usted es creyente. Porque eso no es lo que Dios quiere para una mujer o para un hombre. ¿Ok? De aquí, ¿cuál le tocó a usted, pastor? El 6. El 6. ¿Qué dice el enunciado 6? David a Saúl cuando ganó el favor del pueblo. ¿Otra vez? Saúl a David cuando ganó el favor del pueblo. ¿Ok? ¿Se acuerdan, va? David venció a 10,000 y Saúl a 1,000 o 100,000 y 1,000, una cosa así, ¿verdad? ¿Cuál es su respuesta? ¿Qué contestó ahí, pastor? ¿Es una respuesta de escape o ataque? ¿Qué hizo Saúl? Escape. Saúl escapó. Ataque, muy bien. ¿Y qué es? ¿Litigación, agresión o asesinato? Agresión. ¿Estamos de acuerdo? Respuesta número 6. Es una respuesta de ataque, es agresión. ¿Ok? Pueden argumentar con el texto bíblico. Muy bien. El pastor que está aquí enfrente de mí, pastor, ¿qué número te tocó a ti? Número 12. 12. ¿Qué dice el enunciado? Dice Judas Iscariote a sus conflictos interior porque experimentaba pues la traición. Para mí es una huida negativa. Bueno, literal es un suicidio. Okay. Literal es un suicidio. Puede implicar una huida, pero la respuesta literal es se quitó la vida. Okay. ¿Es negativo o positivo? Negativo. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Okay. El suicidio es algo que la Biblia condena. Como todos los pecados, los suicidas no heredarán el reino de los cielos. O sea, no estás arreglando nada. ¿Ok? Muy bien. En la parte de atrás, la hermana de la esquina, ¿cómo se llama, hermana? Linda. Irma. Vilma. Muy bien. Vilma. ¿Quieres leer el enunciado? ¿Qué número te tocó? El 18. ¿Qué dice el enunciado 18? Ahora Pedro, cuando apoyó a la circuncisión, en hechos, es disciplina que es positivo.
Es disciplina y es positivo, porque Pablo amonesta a Pedro. Esa es una disciplina. Recuerden que hablamos de los grados de disciplina, ¿ok? Es una amonestación, eso es disciplina en la iglesia, ¿ok? Y eso es positivo. Muy bien. La pelirroja, ¿cómo te llamas? Luisa. No le digan pelirroja, por favor, se llama Luisa. Luisa, ¿qué número te tocó a ti? El 14. ¿Qué dice el enunciado? Los apóstoles al conflicto sobre la distribución de la comida. Y ese es un texto largo, donde los apóstoles terminan eligiendo diáconos, ¿ok? ¿Qué tipo de respuesta es? Disciplina y es positivo. Hay un conflicto en la iglesia, los apóstoles no pueden servir mesas, deciden que hay que poner diáconos y ponen orden a la iglesia. Es un tipo de disciplina, ¿ok? Podría ser también un arbitraje. Los discípulos deciden. ¿Estamos bien? Cualquiera de las dos respuestas podría ser correcta. La tienen que argumentar. Recuerden que tenemos poco tiempo y ese es un pasaje muy largo que tendremos que revisar. ¿Estamos bien? Bien. Traten de revisar todas las citas bíblicas, todos los pasajes. En la hoja 18, que se asume la que está aquí, está un caso, que es el caso del jardín, ¿verdad? El desastre de la jardinera del templo. Bien, vamos a hacer este ejercicio después de la comida, así en grupos. Vamos a comer, cuando digan ya se acabó la hora de la comida, vamos a trabajar con el de la página 18. En este momento ya lo podrían hacer. Ese es un trabajo en equipo, como están sentados en las mesas. Se tienen que sentar, tienen que leer el ejercicio y tienen que contestar las 3 preguntas específicamente. Les voy a dar indicaciones antes de empezar, ¿ok? Y es importante que van a tener 20 minutos para tratar de resolverlo todo. Solo la información que está en el texto es la información que tienen. Esto es importante. No elucubren sobre, ¿puede haber pasado esto? No. ¿Qué dice ahí? Y eso es lo que van a explicar. ¿Estamos bien? Cuando estás aconsejando algo y diciendo sobre un asunto, escuchas, tomas notas, hablas con todo mundo y con esa información decides. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces vamos con la sección número 2. Saca la viga de tu propio ojo. Son 11:55. Vamos a trabajar 12:30, ¿verdad, pastor? Ok. Para que no voy a ir rápido porque no quiero correr. Todas estas clases están grabadas en video, que después con mucho gusto las vamos a pasar para que las puedan revisar de donde nos quedemos. Vamos a pasar a la pacificación personal. Y aquí la pregunta es, ¿cómo puedo manifestar la obra de Jesús en mí por medio de aceptar mi responsabilidad por mi contribución al conflicto? Y aquí estamos llegando al corazón del conflicto. Santiago 4, del 1 al 3, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? De lo que está en tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón, ¿ok? En resumido, vamos a seguir. Entonces les voy a mostrar, esto no está en su texto. Bueno, en su texto están las líneas, pero no está este círculo. En su texto hay unas líneas así como escaleritas. Ahí deben de dibujar un círculo. Al círculo le llamamos el círculo de fe. Y esas líneas que van en bajada le llamamos loma resbalosa de la desesperación. Revisen el gráfico. Yo les voy a entregar en las diapositivas para que tengan el gráfico ya así como está animado. Arriba del círculo de fe o de la loma resbalosa de la desesperación está el deseo. Yo diría que entre el 85 y el 90% de los deseos son legítimos. Yo deseo hijos obedientes. Yo deseo un líder protector. Yo deseo una esposa sumisa. Yo deseo que el Nacional vuelva a contratar a ese técnico mexicano maravilloso y vuelvan a ganar. Por eso ganaron, ¿verdad? Yo deseo... ¿Quién es el rival del Nacional? Los Millonarios. O yo deseo que el Millonarios... O sea, no está mal que lo desees, ¿ok? El problema es qué hago con mi deseo. Hagamos un ejercicio. Yo deseo hijos obedientes. ¿Está mal que yo desee hijos obedientes? No. Entonces, pero si lo paso por la loma resbalosa de la desesperación, el deseo lo voy a convertir en una demanda. El deseo es, yo quiero tener hijos obedientes. La demanda es, yo tengo que tener hijos obedientes.
Silvia, Abraham y Pablo, así se llaman mis hijos. Tienen que ser modelos, porque soy el coordinador hispano de MINS, mi reputación está en juego. Cuando ustedes se portan mal, están hablando de mí y es mi reputación. Yo tengo que tener hijos obedientes. La demanda la convierto en una expectativa. Tú, Silvia Ivonne, tú, Abraham Isaí, tú, Pablo Emiliano, tienen que ser un ejemplo. Se tienen que portar bien porque me están dejando quedar mal a mí. La expectativa se convierte en una desilusión. Como tú no obedeces, como tú no eres un hijo modelo. Yo he hecho pastores que dicen lo que voy a decir ahorita. Te entrego en las manos del diablo y ya no es mi hijo. Solo tengo hijos espirituales. Y los hijos espirituales son igual. Claro. Y la desilusión se convierte en un castigo. Como tú no obedeces, ya no eres mi hijo. Y aquí hay un ídolo de mi corazón. El ídolo se llama imagen. Yo quiero que ustedes tengan una imagen piadosa de mí. Que vean que yo soy un excelente padre, un esposo amoroso, un hombre comprensivo. Y no lo soy. No soy perfecto, soy un padre como todos ustedes. ¿Sí me entienden? Y aquí está el ídolo. ¿Cómo se llama el ídolo? Control. Quiero meterme en la mente de mis hijos y en su corazón para que mis hijos piensen como yo pienso y sientan como yo siento. Y hermanas, porque eso es muy común de las mujeres, pero pasa con los hombres, queremos que nuestros hijos sean como nosotros. Y hay mujeres que sueñan que sus hijos sean el ingeniero que no fueron, el abogado que no fueron, que bailen como ellos no bailaron, que jueguen fútbol como ellos no jugaron. Y ponen expectativas no realistas en sus hijos. Hay unos libros que les vamos a obsequiar como parte del curso. Hay un libro que se llama Pastoreando el corazón del niño. Fantástico libro para todos los que tienen niños pequeños. Y si tiene un monstruo en su casa, o sea, un adolescente, hay un libro que se llama Edad de Oportunidad. Por favor, empiece con el capítulo 2. El capítulo 2 habla de los ídolos del corazón del padre, de la madre. Porque ese niño hermoso, obediente, lindo, bello, ese niño que venía a la iglesia con su Biblia, con entusiasmo, no se quiere levantar, no quiere venir a la iglesia, odia al pastor, no le gusta cantar, se sienta de mal humor. Decimos que están en la edad de la punzada. Todos pasamos por ahí. Si usted tiene un hijo adolescente y es un hijo bueno, esta es la excepción que confirma la regla. Generalmente todos es adolescencia, adolecen de madurez. ¿Estamos bien? Ídolos. ¿Cómo se llama el ídolo? Control, aceptación, apariencia, imagen. Esos dos libros les van a ayudar a trabajar con esos ídolos del corazón en la crianza de los hijos, tanto de niños como adolescentes. Ahora, vamos al círculo de fe. Y en el círculo de fe está el deseo. Yo quiero tener hijos obedientes. Ese deseo yo lo llevo a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios de yo quiero tener hijos obedientes? La Biblia dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con propósito, para que te vaya bien y tengas larga vida en la tierra. Y luego añade: y ustedes padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina e instrucción del Señor. La Biblia tiene una promesa para mí. Y entonces, la palabra de Dios tiene para mí una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que mis hijos me obedecerán y me honrarán. Qué hermoso es ver cómo los hijos honran a sus padres. Mi mami va a cumplir 90 años legales, pero casi somos, yo creo que ya casi yo soy mayor que mi mami, porque se va quitando los años y cada año cumple menos, y yo estoy preocupado porque yo cumplo 53 y ya nos vamos parejeando. Pero mi mami tiene 90, está saludable, tiene un apetito de un adulto de 90 años, come, pero no como yo quisiera. Y mi mami me cuenta una historia
Y una hora después me vuelve a contar la misma historia. Y al otro día me vuelve a contar la historia. Y yo honro a mi madre escuchando la historia como si fuera la primera vez, con honor, con respeto y con cuidado. Mi madre no sabe leer y escribir. Mi padre nos abandonó cuando éramos niños. Mi padre golpeó a mi madre en una borrachera. Mi madre era una mujer de campo, le rajó una silla sobre la cabeza y yo estaba en medio. Y mi padre se fue de la casa. Y mi madre, que no sabía leer y escribir, se paraba todos los días a las 3 de la mañana para cocer pan y vender y darnos de comer y enviarnos a la escuela y comprarnos ropa. Y nunca nos faltó nada. Éramos pobres, pero siempre comimos 3 veces al día. Esa mujer me cuidó todo el tiempo. Y ella se preocupaba por nosotros. Así que yo le modelo a mis hijos, honrando a mi madre y escuchando con interés la historia, como si fuera la primera vez. Pero esa promesa de que mis hijos me honrarán y me obedecerán está ligada a un mandamiento que yo debo de obedecer. ¿Cuál es ese mandamiento? Padres, no provoquen a ira a vuestros hijos. Porque a veces somos nosotros los que estamos fastidiando a nuestros hijos. Criadlos con disciplina e instrucción del Señor. ¿Qué es disciplina? Disciplina son 2 cosas. Una sola voz de mando y límites claros. Esto es importante lo que le voy a decir. Sus hijos no ocupan su amistad. La psicología, la sociología, la nueva pedagogía le mienten. Sus hijos no ocupan su amistad. Sus hijos necesitan una relación de autoridad. Usted es un líder espiritual, usted y su esposa. Usted y su esposa se tienen que sentar a platicar, a hablar juntos, tomar un acuerdo para dar una sola voz de mando. Cuando usted llega a la casa, no desautorice a su esposa. Puede no estar de acuerdo con el castigo que puso su esposa, háblelo en privado con ella. Y si van a cambiar el castigo, que el que lo puso lo cambie, para no desautorizar a su esposa, a su esposa. Ponga límites claros. Mi hijo Abraham, él hoy tiene 25. Él tendría unos 8, 9. Vivimos en una ciudad que se llama Durango, al noroeste de México, donde plantamos una iglesia con consejería. Entonces yo tenía un consultorio de consejería en la parte en la planta baja de la casa. Entonces, mientras yo estoy dando consejería, nadie puede bajar a la sala, al comedor. Se tienen que esperar hasta que yo acabe. Yo daba consejería de 2 de la tarde a 10 de la noche. Pero este niño era tan abusado que vio salir al aconsejado, no vio entrar, y se baja de volada y entra a la oficina y me dice: papi, ¿puedo salir al parque? Y me pregunta como padre responsable es: ¿hizo su tarea? Sí, ya hice mi tarea. Bueno, vaya. Lo que yo no sabía, que este chamaco le había pedido permiso a su mamá y su mamá le había dicho que no. Y en el razonamiento del chamaco era: no, el que manda en esta casa es mi padre, porque mandamos cuando les conviene. ¿Quién creen que tuvo problemas después de las 10 de la noche? ¿A quién creen que no le dieron de cenar? ¿Quién creen que durmió con el perro? Pero yo no soy el enemigo. Y Abraham tampoco es el enemigo. Pero Abraham está tratando de estirar la regla usando su propio razonamiento. Nos pusimos de acuerdo, una sola voz de mando, y pusimos el límite claro. Volvió a pasar. Bien, papá, ¿puedo salir? ¿Hizo su tarea? Sí. ¿Le preguntó a su mamá? Sí. ¿Qué le dijo su mamá? Que no. Entonces es no. ¿Sí me entiende? Pero son abusados. Instrucción límites claros, una sola voz de mando, límites claros, y la Biblia enseña instrucción del Señor. Tú le tienes que enseñar a tus hijos a leer la Biblia y a orar. Tienes que tener tu altar familiar. Si tú no tienes tu altar familiar y tu hijo no te ve leer la Biblia con tu esposa y con ellos, claro, por favor, si tienen niños chiquitos,
No haga un culto de 3 horas, ¿verdad? Que los niños van a quedarse dormidos ahí. Yo me acuerdo que mi papá nos ponía a orar, nos agachamos en el sillón y nos quedamos dormidos porque mi papá se echaba una larga. Breve, de acuerdo a la edad. Un niño de 4 años le va a dar 3 minutos de atención. Un niño de 6 años le va a dar 6 minutos de atención. 1 minuto por cada año que tiene. Míralo. Ponga un promedio. Lea un pasaje, lea un texto, una enseñanza, oren y ore con ellos. Conforme van creciendo en la iglesia, van tolerando más tiempo, van atendiendo más, pero tenga su altar familiar. Si usted no lee su Biblia, si usted no ora, ¿cómo quiere que el niño lo haga? Otra cosa, la iglesia no es un castigo. No castiga a sus hijos. Ahora no vas a ir a la iglesia. Pues, ¿cómo? Estaba batallando el chamaco con su pecado y usted no lo manda a la iglesia porque se portó mal. Se va a portar mal para no ir a la iglesia. Cuidado con esas cosas. ¿Qué dice la promesa? Que mis hijos me obedecerán y me honrarán. ¿Qué tengo que hacer? Crearlos con disciplina y instrucción del Señor. Y entonces la Biblia dice que tengo esperanza, y la esperanza no avergüenza. Uno de mis 3 hijos lo he tenido que rescatar 2 veces. No hay nada más doloroso que rescatar a un hijo. No hay nada más doloroso que llorar por tu hijo, al quien amaste, al quien cuidaste y que está en rebeldía contra el Señor, y tener que renunciar a todo para proteger a tu hijo. Y entonces su promesa es verdadera. Mi hijo tiene hoy 25 años. Se graduó de la universidad. Tengo un nieto de 7 años. Saqué su cuenta. ¿A los cuántos años fue padre? Yo veía a mi hijito, porque yo le dije, tiene que estudiar y tiene que trabajar y tiene que mantener ese niño. Se levantaba a las 6 de la mañana, se iba a la escuela, salía a las 2 de la tarde, a las 3 entraba a un trabajo. Yo lo iba a recoger a las 10 de la noche y yo veía la cara de mí. Era un niño que tiene que estudiar y trabajar. Y yo pagaba lo que, no, porque no completaba, yo pagaba lo que había que pagar. Fue disciplinado. Y Dios hace la obra, porque Él es fiel. Porque cuando dice, instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo no se apartará de ello, pero cuando se aparta, Dios lo regresa. Pero no es fácil y duele. Pero yo no voy a pagar, porque Cristo pagó por mi hijo en la cruz del Calvario. Amén. Pastores, no permitan que digan que sus hijos son pastorcitos. No lo son. Son miembros en plena comunión como cualquier otro. Son tan traviesos como cualquier otro. Son tan creativos como cualquier otro. La diferencia es que los hijos de pastores saben todas las historias y están viendo al pastor todos los días, cuando lo hace bien y cuando lo hace mal, con temor y temblor. Pero los líderes de la iglesia no juzgan a los hijos del pastor. Ámelos, cuídelos y trátelos como cualquier otro niño en la iglesia. Fácil no lo es. Pero entonces, yo tengo hoy 2 hijos adultos que me honran. Tengo un niño, ya ni tan niño, ya tiene 18, que va a entrar a la universidad. Sueño con jubilarme, pero todavía no, porque escogí una carrera de 5 años y medio. Y bueno, seguiré trabajando hasta que me pueda jubilar. Pero explico esto, ¿por qué? Porque la promesa es verdadera. Y yo hoy, les voy a poner un ejemplo. Pastor JJ Dávila, ¿me permites contar la historia de tu hijo, del cuarto? Estoy durmiendo en casa de JJ, en una cama de su hijo. Y el pastor le pregunta, oye, va a venir el pastor Esaú, ¿quieres cederle tu cama? Y el niño me cedió su cama. Sí, papá. Y el día que lo vi, lo abracé y gracias, mijito, por la cama, porque es su cama.
Me he hecho fan del Nacional porque él es fan del Nacional. Hay pósters por todo el cuarto, hay un oso con una playera del Nacional. Se ve impactante el oso. Le digo al pastor, oye, déjame hacerle un regalo a tu hijo. Vamos a comprar una camisa del Nacional. Sé que le va a gustar. Y es hermoso ver un muchacho obedeciendo a su padre, amando a su padre y sirviendo a otro pastor. Cuando nuestros hijos honran a sus pastores, honran a sus abuelos, honran a los mayores, eso es hermoso. Esa es la promesa de Dios. Amén. Entonces, cuidado con el ídolo. El libro no se los puedo regalar porque no lo tengo, pero hay un libro muy bueno que recomiendo que compren en Amazon que se llama Dioses Falsos de Tim Keller. Léalo, fantástico libro. Le va a ayudar a entender mucho de los ídolos del corazón. Muy bien, sigamos. Lo que sigue adelante es una definición de ídolos. Esto no está en su texto. Hay una definición. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier otra cosa aparte de Dios con la que dependemos para sentirnos realizados o seguros. En resumen, algo que amamos y buscamos más que a Dios. Dado del efecto controlador sobre nuestras vidas de un ídolo, puede ser denominado como un Dios falso, un Dios funcional. Nosotros nos hincamos ante una virgen, nosotros no vamos de rodillas por el Santo Niño de Atocha, pero nosotros a veces amamos más el trabajo que a Dios, amamos más nuestra ropa que a Dios, amamos más nuestro carro que a Dios, amamos más nuestra esposa que a Dios, amamos más nuestro esposo que a Dios. Cuando yo caso una pareja de jóvenes, les digo, mijita, búscate un hombre que ame más a Dios que a ti. Porque si te ama más a ti que a Dios, tú serás su diosa, tú serás su Dios. Y Dios es un Dios celoso. Pero si Él ama más a Dios. Yo tengo mi yerno, ¿verdad? Que amo a mi yerno, ¿verdad? No se lo digo seguido porque no quiero que se crea. A ver si editamos esto del video. Yo amo a mi yerno, es un buen hombre, es un hombre de Dios, que cuida a mi hija, que la ama, que la trata como la princesa que es mi hija. Le compro casa, le compro carro, la quiere sacar de trabajar y es un muchacho muy trabajador y cristiano. Yo le doy gloria a Dios por mi yerno. Y mis nietos se parecen a mi yerno, que eso es lo que yo me duele en mi corazón, que no son tan guapos como su abuelo, porque son mi yerno, la cara, pero amo a mis nietos como es un amor, es otro amor. Y esto es importante. Cuando te casas, no solo te casas con ella, te casas con los suegros, son tus padres. Y tu yerno es tu hijo. Amén. Yo sé que hay nueras que no eran, ¿verdad? Que no las quieren. Y hay que trabajar con eso, pero no es fácil, ¿ok? Y a veces amamos otras cosas más que a Dios, ¿ok? Voy a regresar al texto, a esta parte de examínate a ti mismo. Aquí, eso ya está en su texto. ¿Realmente, estas preguntas son importantes, ¿realmente vale la pena luchar por esto? ¿Agradaría más a Dios si lo pasas por alto? Una manera específica de imitar a Dios es pasar por alto ofensas menores. Y esto es importante. ¿Vale la pena pelear por esto? Esposos, ¿vale la pena que pelees por esto que hace tu esposo? Porque a veces estás peleando por algo que no es pecado, que a ti te molesta. Pero ahí les doy un ejemplo. Yo crecí en la Ciudad de México los primeros 10 años de mi vida. Luego me llevaron al sur de México. Yo digo que soy chiapaneco, así se llama la zona donde yo crecí, el estado de Chiapas. Pero realmente mi ombligo está tirado en Ciudad de México. Eso a ver si lo editamos también, ¿verdad? Y a mí me gusta chopear el pan, ¿sí se entiende? Café con leche caliente. Chopear. Delicioso. Esto es entre nosotros, por favor, no quiero que salga de este contexto y voy a ver que lo editen del video. Mi mujer piensa que eso es de mala educación y se enoja conmigo. Hay cosas que yo he cambiado de mi carácter por amor a mi esposa. Hay cosas que ella ha aprendido a tolerar y hay cosas que yo le he puesto un límite, como la chopeada. Jamás no chopeo delante de mi mujer porque yo sé que le cae mal.
Pero me encanta comerme unos cuernitos con café con leche, bien dulce, porque me gusta con 3 de Esplenda. ¡Ay, qué rico! ¿Saben? Cuando éramos niños y éramos pobres, no había para pan. Mi mamá nos daba café negro, doraba unas tortillas y las metía en el café. Y sabía a gloria porque teníamos hambre. Es un lujo el cuernito. Que es un pequeño lujo que creo que lo valgo, ¿verdad? Entonces, ¿vale la pena pelear por eso? ¿O glorificar a Dios pasándolo por alto y poniendo un límite? ¿Sí me entienden lo que quiero decir? ¿Por cuántas cosas estamos peleando todos los días que no vale la pena? Que podemos pasarlo por alto, que le puedo poner un límite, o hay cosas que puedo cambiar, o hay cosas que puedo tolerar. Eso es vital en el proceso. Examínate a ti mismo. Aquí vienen las famosas 4 preguntas. Déjenme ponerlas para que usted las tiene completas ahí. Dice, ¿en cuáles situaciones generalmente debes pasar por alto una ofensa si puedes contestar no a las siguientes preguntas? ¿Trae significativo deshonor a Dios? 2. ¿Ha dañado significativamente tu testimonio? Es decir, todo el mundo sabe en toda América Latina que el pastor Esaú chopea el pan y que eso desagrada a Dios. 3. ¿Está perjudicando a un tercero? 4. ¿Perjudica al ofensor mismo? Si puedo contestar no a estas 4 palabras, le hago 4 promesas y se acabó el asunto. Ahora, esto es importante. Si yo le digo a mi mujer, lo estoy pasando por alto, entonces ya no lo pasé por alto porque estoy rompiendo la promesa 12, se lo estoy diciendo. ¿Sí me entiendes? No debe saber que lo pasé por alto. Entonces es vital en el proceso. Tiene que aprenderse las 4 preguntas. Los cristianos no contamos hasta 10. Hay un doctor que se llama Roger Smalling que presenta una teoría muy interesante, que a veces nosotros tratamos con el pecado como si fuera algo que está aquí adentro y lo podemos sacar. Haga ejercicio, sáquelo. La ira no es, puedo correr 50 kilómetros y la ira no se va a quitar. Y tampoco es un demonio en el nombre de Jesús. No, hay cosas que no son un demonio, aquí en mi corazón. ¿Ok? Entonces, decida. Nosotros hacemos 4 preguntas. Yo le añadiría las 4 preguntas significativamente, para que usted lo haga en su texto a mano, ¿verdad? Deshonra significativamente a Dios, daña significativamente el testimonio, daña o perjudica significativamente a un tercero o a otros, daña significativamente al ofensor mismo. Si puedo contestar no a estas 4 preguntas, lo paso por alto. Pero si contesto sí a una de estas 4 preguntas, entonces tengo que examinarme a mí mismo para decidir si hay pecado en mi corazón y yo he contribuido de alguna manera al conflicto. Cuenta el costo. Acuérdate de que tus derechos son regalos dados por Dios. Mayordomía quiere decir invertir nuestros derechos y recursos para la gloria de Dios y la edificación de su reino. Porque a veces, ¿cómo nos encanta pelear nuestros derechos? Es que tenemos derecho. Sí, pero sus derechos están atados a responsabilidades siempre. Siempre. Y entonces es importante que entendamos esto. Cuenta el costo. ¿No sería mejor pasarlo por alto y sufrir un poco para que la gloria de Dios se manifieste? Pero si no puedes pasar por alto la ofensa, tendrás que hablar con él o con ella. Antes de hacerlo, tienes que pedirle a Dios que te ayude con su gracia y con su poder para hablarle con amor. Antes de hacerlo, examínate a ti mismo. Examina en detalle y pide al Espíritu Santo que revele tu pecado. Líbrame, dice la Biblia, de los pecados que me son ocultos, de mis pecados que me son ocultos. Acepta responsabilidad por tu contribución a este conflicto. Identifica todo lo que debes confesar. Y luego hay una lista enorme, como que
actitudes pecaminosas. Una actitud de orgullo, de soberbia. A veces, no sé si se aplica aquí la frase, le aplicamos la ley del hielo o el desprecio para que sienta lo que se perdió. ¿Ok? Hay esposas que no le hablan a sus esposos. Hay esposos que no le hablan a sus esposas. Hay hombres que manipulan a sus mujeres con el dinero y las traen cortitas. Eso es violencia. Hay mujeres que le niegan a su esposo su deber conyugal. Y hay hombres que le niegan a su esposa el deber conyugal. Es todo un tema, ¿va? 2 palabras pecaminosas, ¿como cuáles? Y ahí viene una lista enorme. Palabras hirientes y destructivas. Palabras temerarias, imprudentes, crítica áspera, rezongo, murmurando, quejándose, falsedad, cualquier mentira o de fraude o distorsión de la verdad, incluyendo exagerar para justificarse o condenar a otro o minimizar. Se incluye guardar silencio cuando escuchamos algo que es una mentira. Contar o escuchar chismes. ¿Qué es un chisme? Datos personales que dañan a otras personas, aun cuando son verdaderos. Palabras descuidadas u ociosas, vulgaridad, habla grosera y abusiva. Les voy a poner un ejemplo. Si el chisme y la murmuración fuera un deporte olímpico, seríamos de oro. Porque, qué rico es comer prójimo. No me diga amén, por favor. Pero así es rico. ¿Ok? Nos encanta. Nos encanta murmurar, hablar, decir. Por eso las revistas de farándula y de chisme son muy populares, porque andan criticando a otra gente. ¿Ok? Checando cómo se vistió, cómo llegó. Y los hombres somos iguales, de chismosos. Lo que pasa es que los hombres lo hacemos en privado, ¿verdad? Pero lo hacemos igual. ¿Cómo para el chisme en una iglesia? David, ¿verdad, pastor? Supongamos que David nombró a Diana directora de escuela dominical. Y yo me vengo a quejar de la maestra, su nombre, hermana. Yo me vengo a quejar de Gina, que maltrató a mi hijo en el salón. Lo correcto es que yo hable con Gina. Si Gina no me hace caso, voy con Diana. Si Diana no me hace caso, voy con el pastor. ¿Qué hace la gente? Directo con el pastor. ¡Pastor! Le vengo a contar algo de Gina. ¿Y qué hago yo? ¿Sobre qué? Sobre el niño en la escuela. Ok, ven. Y supongamos que la que se viene a quejar es tu nombre, hermana. Lady. Ven, Lady. Vamos al altar. No vengas aquí, yo no de esos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oro por Lady, oro por su corazón, oro por Gina, y en el nombre de Jesús te pido que arreglen sus diferencias. En Cristo Jesús, amén. Vaya con Gina y háblelo primero con ella. Si ella no lo resuelve, va con Diana y lo tratan de arreglar. Si ella no lo resuelve, viene conmigo. Y ahí se paró el chisme. Fácil. No, porque nos encanta escuchar chisme. Yo estoy hablando de los pastores. Pastores, tiene que pararlo, tiene que enseñarlo. Y entonces, yo lo hago primero o segundo año, todo siempre. ¿Sobre qué es? Venga, vamos a orar. Vaya con fulano, vaya con sultano, hable con ellos. Y la gente, a veces en buen plan y a veces en plan, pastor, ni caso me hace, voy a hablar con Gina. ¿Sí me entiendes? Y cuando si Gina no lo pudo arreglar, si Diana no lo pudo arreglar, si el director de la escuela no lo pudo arreglar, entonces me siento y lo arreglo. Pero tengo que promover la pacificación personal uno a uno. Chisme y murmuración, importante. ¿Qué más tenemos que confesar? Hechos pecaminosos. Ay, ya se fue. Adiós. Ahí va. Hechos pecaminosos. Y ahí viene, usted tiene una lista enorme de hechos. ¿Cómo cuáles?
no cumplir con su palabra, no respetar a la autoridad, no tratar a los demás como quieres que te traten a ti, no hacer lo bueno que puedes, enojo, ira, venganza, avaricia, chapucería. ¿Se entiende la chapucería? Trampa, mordida, como le llamen. Bueno, vamos a parar aquí para la comida y de aquí vamos a seguir antes del ejercicio. Vamos a orar por los sagrados